Hola, buenas noches. Este es nuestro trabajo final, nuestro entregable número 2 de la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Yo soy Saúl Barba y aquí tienen mi portada con la información acerca de mi maestría, de la materia, el trabajo que vamos a entregar ahorita y la información del nombre de mi profesor y el mío. De aquí pasamos al índice de contenidos, en donde yo decidí poner principalmente 4 vertientes de la determinación del concepto, función, elementos de usabilidad y accesibilidad. Entonces vamos a empezar con la definición de la interfaz, después con los componentes y después un poco de usabilidad y la accesibilidad del mismo. Después viene del desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Esto es ya las manos a la obra, digamos, y yo puse las fases del desarrollo de una interfaz. Comenzamos con la definición. Una interfaz de usuario es la que permite a los usuarios comunicarse con un ordenador. Suele estar basada en la interacción a través de un ratón, teclado, puede ser dedos, voz, señales, cualquiera de estas diferentes maneras de comunicarnos nosotros. La señal del dispositivo se transmite a través de un ordenador, es decir, nosotros le damos información al ordenador y el ordenador nos regresa información a nosotros, y eso es un ciclo, lo cual nos permite decir que es una comunicación activa. Entonces, después tenemos dos tipos, son los componentes que tiene una interfaz, que es la entrada. Eso proviene de parte de nosotros, cómo el usuario se comunica sus necesidades y deseos al software o a la interfaz o al ordenador. Esto es mediante, como ya lo vimos, teclado, puede ser el mouse, puede ser un screen touch, puede ser una voz, puede ser dedos, gestos. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos ingresar información al ordenador. Después el ordenador, a su vez, nos regresa a nosotros a través de la pantalla del computador o del teléfono o de la tablet. También nos da indicaciones de voz y sonido. Después tenemos el concepto de usabilidad, que es muy importante. Para que una interfaz pueda ser usable o tenga una buena usabilidad, se tienen que cumplir 3 aspectos, que son la satisfacción. Eso quiere decir que el usuario trabaje en un entorno en donde se sienta cómodo, es decir, que la interfaz no esté demasiado saturada de colores o tenga un equilibrio, perdón, que no tenga equilibrio, entonces el usuario no pueda saber de dónde va, respetar en la nomenclatura de, por ejemplo, si estamos aquí en Occidente, ordenar la información de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Todas estas estructuras visuales que nosotros como diseñadores tenemos que implementar para que sea cómodo trabajar con la interfaz. Después tenemos que sea efectiva, es decir, que la interfaz hace lo que se espera que haga, ni más ni menos, que funcione. Eso es lo único que nosotros esperamos. También que sea eficiente, es decir, que la interfaz realice las tareas en tiempo y forma y sin errores. Si cualquiera de estas 3 opciones no existen, no están o fallan, es muy fácil, o lo más probable es que el usuario final se vaya de nuestra aplicación o se vaya de nuestra interfaz o no descargue nuestro programa o lo borre. Para poder mantener al usuario final dentro de nuestra interfaz, tenemos que cumplir sí o sí siempre estas 3 opciones. Después tenemos la accesibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora nosotros tenemos, hoy en día tenemos que adaptar nuestra interfaz a las diferentes plataformas, ya sean para móvil, ya sea para PC, ya sea para diferentes tipos de software, para diferentes tipos de teléfonos, para diferentes tipos de computadoras, de tablets. Tenemos que adaptar nuestra interfaz a que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda utilizar, sin importar el hardware, digamos, que no importe con qué dispositivo quiera ingresar. Nosotros tenemos que tener siempre nuestras diferentes versiones de escritorio y de versiones móviles. Si vamos a tener actualizaciones, tenemos que saber, entender y lograr que esas actualizaciones se mantengan tengan concordancia con los sistemas operativos que están en ese momento, y mantener todo nuestro sitio o nuestra interfaz optimizada correctamente. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar al desarrollo como tal.
Las fases. Como una primera fase está la planificación, que en la planificación es pues como inicia cualquier proyecto, la identificación de requerimientos del proyecto. Es decir, primero se hace un brainstorm, una lluvia de ideas, se baja todo lo que se necesita. Si por ejemplo es con cliente, el cliente nos dice cuál es su necesidad y nosotros comenzamos a bajar todas las ideas y sabemos más o menos después de qué es lo que se va a realizar, cuáles son los tiempos, presupuestos, qué se va a vender, si es en el caso que se va a vender algo. Todo ese proceso nosotros lo tenemos que desarrollar y entender qué es lo que se va a hacer. Después de ahí, cuando ya esté aprobado esta primera propuesta, pasamos a la fase del diseño, que es muy importante también. Y aquí, por ejemplo, tenemos el modelado del usuario, es decir, aquí nos vamos a dirigir nosotros. El diseño conceptual, diseño de estilo, diseño visual, diseño de contenidos. Todo esto es por parte de nosotros los diseñadores y tenemos que hacer una propuesta adecuada a el tiempo y presupuesto de la planificación del cliente, que es lo que necesita. Después de aquí pasamos al prototipo, lo que viene siendo como los mockups. Aquí tenemos dos diferentes. El de fidelidad baja principalmente se hace al principio, perdón. Al principio se hace el de fidelidad baja para que el cliente vea más o menos una idea de cómo va a estar distribuido todos los contenidos visuales y más o menos las jerarquías de los mismos. Una vez que esté aprobado este primer acercamiento visual, tenemos los prototipos de fidelidad alta, es decir, los mockups, donde ya estamos colocando todo el contenido, ya lo estamos alineando al diseño visual, lo estamos alineando a la identidad gráfica que previamente ya habíamos desarrollado nosotros. Después de aquí viene la evaluación. En esta fase, nosotros cuando ya lo tengamos hecho, tenemos que evaluarlo, es decir, tenemos que navegar nuestro sitio, si es un sitio web o si es otro tipo de aplicación, tenemos que navegarla y tenemos que encontrar errores. Para que si encontramos errores, podamos solucionarlos y al mismo tiempo podamos hacer los ajustes correspondientes para que todo esté listo antes de la siguiente fase. Todo esto se tiene que repetir varias veces para poder asegurar que efectivamente funcione nuestra propuesta. Como decíamos antes, si no cumple los 3 preceptos de usabilidad, no va a funcionar al final del día nuestra interfaz. Entonces, todo esto lo tenemos que repetir varias veces hasta que quede completamente al tiro, como dirían algunos. Después de aquí, vamos a pasar a la parte, una vez que ya todo esto está aprobado y checado y todo, pasamos a la parte de la implementación y el lanzamiento, que esto es cuando ya cliente final tiene el proyecto final y lo puede lanzar a trabajar, a que comience a hacer lo suyo el proyecto. Después de aquí, teniendo un tiempo de prueba y teniendo un tiempo para poder nosotros hacer un análisis, viene la sección de mantenimiento, cuando ya está arriba, ya tienen interacciones, ya podemos medir la información de si se ha descargado o no, qué ha dicho la gente. Cuando ya tengamos información para nosotros poder tener un feedback, solamente queda hacer el mantenimiento. Esto es estarle nutriendo de información constantemente para mantener vigente la plataforma, o si llegan a haber bugs o cualquier tipo de cuestiones referentes a internet, por ejemplo, si es una página web, tenemos que estar checando que todos los servidores estén trabajando adecuadamente, que no tenga nada de que por ejemplo, si es una página web igual, que no esté tardando demasiado tiempo en cargar, que cargue todo, o sea, que todo esté muy bien. Entonces, ya esa es la última etapa, mantenimiento, y es cuando ya está todo arriba, todo funcionando y todo bien. Y pues hasta aquí. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido. Es muy importante tener en cuenta todos los pasos que se tienen que seguir para poder hacer una interfaz completa, correcta y de manera adecuada para que funcione y nosotros podamos ofrecerle al usuario la experiencia que merece. Entonces, pues muchas gracias. Este fue mi trabajo y nos vemos pronto.